Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo contestar la lección 2 del libro de desafíos matemáticos de sexto grado, que se titula Sin pasarse. Este título tiene que ver con lo que nosotros vamos a realizar en la actividad, ya que precisamente se trata de formar números sin pasarnos de cierta cantidad. Antes de continuar, deben recordar que esta lección solo abarca la página 11 del libro de sexto grado y si se fijan, solamente debemos de contestar una tabla, pero es importante revisar primero la consigna y qué se nos está pidiendo realizar. Consigna, formen equipos y completen la tabla. Usen todas las cifras permitidas. Vamos a explorar primeramente la tabla para revisar todas sus partes y poder saber cómo vamos a completar la parte faltante. Número al que se aproximará. En la primera columna hay ciertos números y dice que este es el número al que se va a aproximar el que yo vaya a escribir. ¿Qué significa aproximar? El que más se acerque. Cifras permitidas. Estos son los números que yo voy a poder usar para formar un número que se acerque a este. Y en lo que yo voy a contestar dice, número menor que más se aproxima. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que formar un número usando estas cifras que se acerque al de acá, pero que sea más pequeño, pero aquí viene lo importante, que más se aproxima. Más pequeño, pero que sea el que con estos números sea el que más se acerque al de acá. Muy bien, vamos a poner un ejemplo más sencillo que a lo mejor te ayudará a comprenderlo de mejor forma. Imagínate que tienes aquí este número. Tenemos el 329, es el número al que queremos acercarnos. De las cifras que tenemos el 1, el 2 y el 0. No significa que sea el 120, sino que con esas tres cifras debo formar un número que se acerque lo más posible al 329 sin pasarse. Si yo debo de ir seleccionando, primero que tengo tres espacios, porque el número que tengo que formar tiene tres cifras, tengo tres números que tengo que acomodar. Si escribo primero el 1, en el primer espacio, que son las centenas, serían 100, sería un número con 100. Si yo escribo el 2, sería un 200, y si escribo el 0, lógicamente no va a contar. Por lo tanto, ¿cuál es el número con esos que se acerca más al 300, que es el que yo quiero escribir? Exactamente, el 2, porque el 1 sería más pequeño todavía. Luego siguen las decenas. En las decenas me quedan dos números porque el 2 ya lo usé, el 1 y el 0. Si yo escribo el 1 serían 210. Si yo escribo el 0 serían 200 y algo. Entonces, ¿cuál es el que más se acerca a este? Exactamente, me conviene escribir el 1. 210 y todavía no sé cuál otro va a ser. Ya usé el 1, por lo tanto el único número que me queda es el 0. Ese 0 está en las unidades. El número que más se acerca para formar usando estos tres números es el 210. Esta es una manera en la que yo lo voy acomodando para ir armando poco a poco cómo va a sonar el número. Es a mí lo que me funciona. Otra manera es que tú comiences a acomodar los números de diferente forma. Por ejemplo, 1, 2 y 0, que sería el primero, 200, 120. A lo mejor puedes acomodar el 2, el 0 y el 1. Y así comiences a formar todos los números. Y ya que hayas formado la mayor cantidad de números, veas cuál es el más cercano a 329 sin pasarte y ese seleccionar. Esos son dos métodos. Puedes elegir el que más se acople a ti. Muy bien, para continuar traje aquí una copia de la tabla. Recuerda que aquí tenemos unas cifras permitidas. Lo primero que debes revisar para buscar cuál número se acerca más a este es revisar cuántas cifras te están permitiendo, es decir, los espacios que tienes para formar un número, y compararlo con el que ya tienes, ya que si el número tiene menos cifras, es más probable que se acerque al de acá o que sea mucho más pequeño y ya no tendrías que batallar tanto al acomodarlo. Te pongo un ejemplo. Este es el 500,000. Mi recomendación es que antes de comenzar cualquier actividad, le pongas comas a los números para que puedas leerlos con mayor facilidad. Es decir, 1, 2, 3 y la coma. Que yo la voy a poner las comas con un color verde para que se distingan de la tabla. Bueno, parece un puntito, pero es que no me deja escribir tan fácil. 1, 2, 3. Aquí, 1, 2, 3. Aquí, ese tiene dos comas. Aquí tiene 3, 3, 3, 3,
3 lugares y coma, ya no se puede más. 3 y 3. Muy bien, ahora que todos mis números tienen coma es más fácil que yo los lea. En el primero, como pueden ver, se dice 500,000. Tengo que formar un número cercano a 500,000. Lo segundo que yo puedo realizar es contar las cifras. El 500,000 tiene 3 y 3 son 6. Y yo en cifras permitidas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso quiere decir que tengo la misma cantidad de espacios, por lo que estos números solamente los tengo que mover de lugar hasta encontrar uno que se acerque a 500,000. A mí lo que me funciona es escribir los espacios que tengo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tengo los espacios. Ahora voy a revisar. A mí lo que me sirve es estar escribiendo el número y tratar de ir formando lo más que se acerque. Comenzando de este lado. ¿Por qué de este lado? Porque ese es el que me va a decir que se acerque más a 500,000 cuando lo leo. Si yo pongo el 7, aquí va a ser 700,000, me pasaría. El 9, 900,000. El 1 serían 100,000. El 6, 600,000. El 8, 800,000 y el 3, 300,000. Ahora que sabes más o menos cómo va el número, ¿cuál de los que están aquí se acerca al 5 sin pasarse? Exactamente, solamente los números que son más pequeños que el 5, por lo tanto el 7, el 9, el 6 y el 8 no los puedo usar, solamente puedo usar el 1 y el 3. ¿Cuál es el que más se acerca sin pasarse? Dice número menor que más se acerca. Si yo pongo el 1 serían 100,000 y se acercaría muy poco. El 3, 300,000. ¿Cuál de los dos se acerca más a 500? El 3. Por lo tanto, el primer número que yo voy a colocar aquí es un 3. Y descarto automáticamente de este lado el 3. Ahora ya solamente me quedan estos. ¿Cuál otro puedo escribir? Tengo que acercarme a que sea el mayor. Como ya sé que es 300,000, ya solamente debo acomodarlos en orden para que sea el más grande. ¿Cuál de estos números puedo acomodar para que sea el más grande ahora que ya sé que cualquiera que ponga aquí ya no se va a pasar porque ya es 300,000? Exactamente, el 9. Luego, ¿cuál sigue? El 8. El número entre más grande esté a la izquierda significa que vale más, es más grande, porque no es lo mismo poner un 8 aquí que vale 8 a un 8 acá que vale 80,000. 8,000, disculpen. Muy bien. Entonces ahora seguiría el 7 y por el 7, el 6 y por último el 1. De tal forma que este es el número que más se acerca al 500,000 y es el que voy a escribir en mi tabla. Muy bien, aquí está el número. Yo te recomiendo que si puedes, escríbele la coma o si no, deja un espacio entre los números para que sea más fácil leerlo. 500,000 y el número que pude formar fue 398,761. Vamos a hacer lo mismo con otro de los ejercicios. Muy bien, comenzamos. Aquí quiero llegar, recuerda que esta coma se llama 1000 y esta se llama 1,000,000, 1,146,003. Tengo que acercarme a ese. Por lo tanto, el número que yo pongo aquí, tengo de cantidad de cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el número tiene 7 cifras. Tienen la misma cantidad, por lo tanto, el número que yo escriba en un inicio debe de acercarse al 1, pero sin pasarse. ¿Cuál número de los que están aquí se acerca al 1 sin pasarse? Exactamente, solamente podemos usar otro 1, porque si usamos algún número mayor, se pasaría automáticamente del 1. Eso es porque tenemos la misma cantidad de cifras. Si fuera diferente, tendríamos que acercarnos más al número. Muy bien, ahora sí, ya el número que yo forme aquí ya va a ser 1,000,000. Eso quiere decir que lo que quede aquí solo debe de acercarte a 146,000 sin pasarse. Si yo escribo un 6 aquí, sería 1,600,000, se pasaría. Por lo tanto, debe ser un número que se acerque a 146,000 sin pasarse. Al 1, ¿cuál número se acerca al 1 sin pasarse? Precisamente solamente otro 1, que es lo que vamos a escribir aquí. Ahora, como va igual, 1 y 1, ahora es igual un número que se acerque al 4 sin pasarse del 4. Muy bien, tenemos 6 que se pasa, 5 que se pasa, el 3, el 2 y el 9. El 9 se pasa, solo me quedan de opción el 3 y el 2.
Por lo tanto, el más grande que se acerque sería el 3. Y es el que vamos a escribir. Perdón por los números, pero créanme que es difícil escribir en Paint. Ahora sí, 1.130.000. Ahora sí, si se fijan, va a ser lo mismo. Ya logré un número que no se va a pasar de 1.146.000 porque va a ser 1.130.000. Por lo tanto, cualquier número que yo acomode ahora ya no importa, ya no se va a pasar de este. Así que ya puedo acomodarlo siguiendo el orden de más grande a más chico. ¿Cuál de los números que me quedan es el más grande? Muy bien, el 9, luego el 6, luego el 5 y por último el 2. Y este sería el número que yo voy a escribir de este lado. Recuerda que te recomiendo ir tachando los números para que no te confundas. Muy bien, ahora que sabes la estrategia, lo único que queda es que la pongas en práctica. Vuelve a hacer lo que te enseñé. Cuenta los números, deja los espacios y ve armando el número y diciéndolo en voz alta. Ponle pausa al video, escribe los números y luego compáralos con los míos. Si tienes algún error, puedes corregirlo. Pídele ayuda a un adulto si lo necesitas para saber cuál fue el motivo por el que te equivocaste. Recuerda, por aquí hay una trampa de algún número que tiene menos cifras que el de acá. Eso quiere decir que cualquier número que formes con ese número va a ser menor, por lo que el orden solo va a importar en el que escribas el más grande primero. Muy bien, espero que esto te haya servido. Te muestro las respuestas. Muy bien, estas son las respuestas. Recuerda que yo le dejo un espacio más grande al lugar en donde van las comas. Tú puedes escribir las comas para poder leerlo con mayor facilidad. Ahora ya sabes la estrategia, solamente falta que la pongas en práctica. Recuerda que es muy sencillo. Trata de acomodar y contar las cifras para saber si el número se acerca y trata de armar y de tener mucho cuidado con el primer número que pones, que es el que va a influir en si el número se pasa o no. Espero que el video te haya gustado y dame like si fue así y si te ayudó. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente vez.